Bueno, cuando vos quieras, no sé si el resto de los jurados está dispuesto. Sí. Sí, nosotros nos silenciamos. Nos muteamos y vos perfecto. largás, Alejandro. Bueno, entonces ya pongo compartir pantalla. Dale. Bárbaro. Sí. Bueno, ¿están pudiendo observar la presentación? ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, cuando ustedes me digan, damos inicio entonces a la clase. Empezá. Bueno, perfecto. Bueno, antes que nada, buenos días. Hoy vamos a dar comienzo a la clase de estructura de la hoja. Es una unidad temática correspondiente al curso de morfología vegetal y vamos inicialmente a mencionar, voy a correr esto, el temario que vamos a desarrollar en esta clase, que va a estar referido a la anatomía de la lámina foliar y del pecíolo, los tipos de mesófilo y tejidos de sostén que presentan las angiospermas dicotiledóneas y monocotiledóneas, los tipos de estructura presentes, que son la dorsiventral, isolateral, la estructura indiferenciada u homogénea. Vamos a hablar de las características anatómicas que poseen las hojas de gramíneas o familia Poaceae, haciendo especial referencia en la estructura festucoide o carbono 3 y panicoide o carbono 4. Vamos también a mencionar las características de adaptación que posee la hoja de pino a condiciones ambientales rigurosas, perteneciente a la división gimnospermas. Vamos a hacer mención a adaptaciones foliares a diferentes ambientes y finalmente mencionar algunos ejemplos de estudios anatómicos que se realizan para la resolución de problemas de incumbencia profesional en el área agronómica y forestal. Inicialmente lo que vamos a hacer es plantear los objetivos de la clase. Bueno, el objetivo general es resignificar los contenidos previos que ya hemos ido estudiando en las clases anteriores y poder efectuar la integración de los mismos. Como objetivos específicos de la clase tenemos estudiar precisamente la anatomía foliar con énfasis y haciendo hincapié en especies de importancia agrícola y forestal, relacionar los tejidos que componen la hoja y establecer sus funciones, analizar e interpretar las estructuras presentes y que uno puede precisamente observar, e identificarlas. Y por último, y no menos importante, es integrar todos estos contenidos básicos incorporados para resolver problemas de índole práctica en el área agronómica y o forestal. Para dar inicio entonces a la clase, bueno, antes que nada, si tienen alguna duda, me escriben por el chat o me van levantando la manito porque está en modalidad virtual, así lo exige. Vamos a iniciar la clase hablando de los contenidos previos. Desde que inició la cursada, nosotros hemos estudiado todos los contenidos referidos a la célula vegetal y hemos tenido clases referidas a los diferentes tejidos que presentan las plantas. En esta tabla están enunciados en la columna de la izquierda todos los diferentes tejidos que ya hemos estudiado, y en la columna de la derecha, simplemente para modo recordatorio, la función que posee cada uno de ellos. Recordemos, la epidermis es el tejido de protección, el colénquima es un tejido mecánico de sostén, presente en angiospermas dicotiledóneas y gimnospermas. El esclerénquima es otro tejido mecánico de sostén, pero característico de angiospermas monocotiledóneas. Tenemos los parénquimas, ya sea tanto el clorénquima o de elaboración, cuya función es la fotosíntesis, como el parénquima de reserva, que la función que posee es de almacenamiento. Y finalmente los tejidos de conducción, el xilema, que es encargado de la conducción de agua y sales minerales disueltas, conocido como savia bruta, y el floema, los tejidos de conducción de fotoasimilados o savia elaborada. Bueno, esto es a modo de introducción. En las clases siguientes hemos visto los órganos vegetales
y hemos hecho ya un estudio de la raíz y del tallo, ambos órganos vegetativos, y hemos estudiado su anatomía y su morfología y adaptación. En la clase anterior a esta, a la presente de la fecha de hoy, hemos tenido la primera clase de la hoja, pero haciendo referencia a conceptos referidos a la morfología. La hoja es el órgano vegetativo que nos queda por estudiar, y en la clase anterior hemos hecho la definición de este órgano. Recordemos que es un apéndice aplanado con posición lateral al tallo. Hemos también señalado su origen, está definido por los primordios foliares de yemas apicales y axilares. Hemos hecho mención a la función. Las hojas tienen una función muy importante y esencial para la vida del vegetal y de todos los seres en este planeta, como es la fotosíntesis y la transpiración. También en la clase anterior hemos caracterizado diferentes tipos de hoja, atendiendo a diferentes caracteres, como pueden ser la forma, los bordes, los ápices, las bases, los recortes que pueda tener la lámina o no, la consistencia, el color, la presencia de indumentos, entre tantos otros caracteres. Y finalmente, y un carácter muy importante, es la venación, que puede presentar diferentes tipos y es un carácter de importancia sistemática para la agrupación de las diferentes especies vegetales. Bien, ya entrando en lo que es la clase de hoy, haciendo una breve referencia a las partes que posee una hoja simple. Acá tenemos una imagen de una hoja de laurel. Las partes de la hoja son básicamente tres. Tiene una base foliar, que precisamente es la zona de unión de este órgano de la hoja al tallo, y tiene el pecíolo y la lámina o limbo. Recuerden ustedes, la clase pasada vimos que puede ser que algunas hojas carezcan de pecíolo, en ese caso se habla de hojas sésiles o sentadas, pero en el caso que posea pecíolo, como esta hoja que estamos viendo acá, para estudiar la estructura, la anatomía de la hoja, es importante realizar cortes transversales tanto a la altura del pecíolo como a la altura de la lámina. ¿Por qué digo esto? Porque en los trabajos siempre es muy frecuente observar cortes y analizar la estructura de la lámina, y como que el pecíolo se lo deja un poquito de costado. Nosotros vamos a hacer una breve referencia entonces a las características que tiene el corte transversal del pecíolo. Entonces dijimos que el pecíolo es aquella parte de la hoja que une la base foliar con la lámina, que continúa la conexión vascular a través de los haces del xilema y del floema, que van a inervar precisamente a la lámina. Existe mucha similitud y correspondencia entre la disposición y los tipos de tejidos que encontramos en el pecíolo con los que están presentes en el tallo primario. Acá en esta imagen que puse a modo de ejemplo podemos ver dos cortes transversales de pecíolo. Bueno, acá están los géneros mencionados, pertenecientes a la familia Asclepiadaceae, y se puede ver que los pecíolos tienen una forma cilíndrica, semicircular, y la disposición precisamente de los tejidos es muy similar a la que presentan los tallos con estructura primaria, como hemos visto en clases anteriores. Entonces acá se puede ver el tejido más externo, la epidermis, con el depósito de cutina formando una cutícula. En posición subepidérmica, los tejidos mecánicos o de sostén, que pueden ser colénquima o esclerénquima. Parénquima, en este caso clorofiliano, en escasa proporción, pero está presente. Y en la zona central, como se puede ver en estas dos imágenes, el haz vascular. En este caso el haz vascular tiene una forma semicircular, forma de media luna, y el xilema orientado hacia la cara superior, y el floema hacia la cara inferior. Piensen ustedes la disposición que tienen los tejidos vasculares en el tallo, y que cuando se desvía la traza foliar, tiene que existir una correspondencia en esa conexión, precisamente de los tejidos vasculares hacia la lámina.
En definitiva, el pecíolo es muy variable, puede haber colénquima, puede haber esclerénquima, pueden estar presentes los dos. Los haces vasculares puede ser uno solo y grande, como en este caso, puede haber varios, pueden estar dispuestos en manojos, y esto va a depender del tipo de hoja y material que estemos estudiando. Ya entrando en el estudio de la lámina foliar, que es en lo que más vamos a hacer hincapié en esta clase, vamos a mencionar los tejidos que integran la lámina. Para eso pensemos que la lámina es la parte aplanada de la hoja y la que está expuesta precisamente a la absorción de la luz incidente. Es la parte de la hoja especializada en la fotosíntesis. Por lo tanto, vamos a ir mencionando los tejidos que vamos a encontrar en la lámina foliar desde la parte superior a la inferior. En la columna de la izquierda tenemos el listado de tejidos y en la columna de la derecha los símbolos de Metcalfe y Scholl. Ustedes esto ya lo han visto en clases anteriores y ya se han entrenado con su uso, pero vamos a hacer un breve repasito. Hacia la cara superior de la hoja tenemos la epidermis adaxial o epifilo. Recuerden que epi significa sobre y filo significa hoja. Entonces estamos hablando de la cara que está expuesta a la incidencia de la luz, que también recibe el nombre de haz o epidermis superior. ¿Cómo se simboliza? Bueno, con una doble línea continua. El parénquima clorofiliano, característico de la lámina foliar, precisamente porque realiza fotosíntesis, se simboliza con líneas punteadas a modo de lluvia. El xilema, que es el tejido de conducción del agua y las sales minerales, con rayas verticales. El floema, con puntitos. Los tejidos de sostén, bueno, tenemos colénquima, que se simboliza con un cuadriculado oblicuo, el esclerénquima, de color negro, y finalmente hacia la cara inferior de la hoja tenemos la epidermis abaxial, o en vez, o también llamada hipofilo, y se simboliza, como es un tejido epidérmico, con un doble trazo continuo. En función de cómo estén dispuestos estos tejidos, puede haber diferentes tipos de mesófilo que estén comprendidos en esas láminas foliares. Y vamos a hacer mención a los diferentes tipos que se pueden encontrar. Un tipo de mesófilo es el dorsiventral. ¿Qué significa esto? Que las hojas que poseen mesófilo dorsiventral van a tener dos tipos de parénquimas diferentes o distintos, comprendidos entre ambas epidermis. Hacia la epidermis adaxial o superior vamos a encontrar un parénquima en empalizada, que como su nombre lo indica, las células se disponen precisamente formando una empalizada, como si fuesen los ladrillitos de una pared, son alargadas y se disponen en sentido perpendicular a la dirección de la epidermis. Es el tejido especializado en realizar el proceso fotosintético. Hacia la cara inferior vamos a encontrar otro tipo de parénquima que se denomina esponjoso, cuyas células son más irregulares y se disponen de una manera más dispersa, dejando grandes espacios intercelulares o meatos, y está en contacto con la epidermis inferior o hipofilo, que generalmente está interrumpida por estomas, o sea que este parénquima es el que facilita, digamos, el intercambio gaseoso de dióxido de carbono, oxígeno y agua con el ambiente. Otro tipo de mesófilo es el que se denomina isolateral. El isolateral está definido porque presenta el mismo tipo de parénquima en contacto con ambas epidermis. En este caso está ejemplificado un parénquima en empalizada, como el que vimos anteriormente, con las células alargadas en contacto con la epidermis superior. Ese mismo tipo de parénquima se encuentra en contacto con la epidermis inferior o abaxial o hipofilo, pero acá lo que encontramos en la zona media es otro tipo de parénquima diferente,
que es un parénquima esponjoso con células que se disponen de una manera más laxa, dispersa, dejando espacios intercelulares. Una variante a este tipo de mesófilo es que en contacto con ambas epidermis tengamos un parénquima homogéneo clorofiliano en contacto con ambas epidermis y en la zona media un parénquima homogéneo pero incoloro, o sea que no tiene plastidios. Ya vamos a ver ejemplos más adelante. Y finalmente tenemos otro tipo de mesófilo que se denomina homogéneo o indiferenciado, precisamente porque las células del parénquima comprendido entre ambas epidermis tiene células de similares características, tamaño y forma, y por eso recibe el nombre de parénquima homogéneo, o mesófilo homogéneo. Habiendo hecho esta aclaración, vamos a empezar ahora a hablar un poquito más en detalle de cada uno de ellos, y mencionando la división y la clase de plantas que la caracterizan. Bueno, vamos a empezar con el estudio de las hojas que poseen mesófilo dorsiventral, que se denominan bifaciales precisamente porque tienen dos caras que son totalmente diferentes. El epifilo se diferencia notablemente del hipofilo, y estas hojas son las que tienen un mesófilo en empalizada, con estas células que dijimos alargadas, de forma rectangular, que se disponen muy cerquitas una de otra y contienen alto número de cloroplastos. Están expuestas directamente a la epidermis superior. Esta epidermis superior, ya vamos a ver, es muy probable, es muy frecuente que tenga depósito de cutina formando una cutícula, puede haber depósito de ceras también, y hacia la epidermis inferior encontramos el parénquima lagunar o esponjoso con espacios intercelulares que se conectan precisamente con los estomas presentes en esta epidermis abaxial para facilitar o posibilitar el intercambio gaseoso. Estas hojas tienen, ya dijimos, las dos epidermis diferentes, y es muy frecuente que los estomas estén ubicados en la cara abaxial, por lo tanto es una hoja hipostomática. Acá en esta imagen tridimensional también se puede observar un haz vascular compuesto por xilema y floema, rodeado de una vaina parenquimática que es muy frecuente de encontrar, depende del tipo de material que se esté evaluando. Bueno, esta imagen se las muestro para que se vea con mayor grado de detalle cómo están dispuestos, ¿no?, estos dos tipos de parénquima. Esta imagen fue obtenida con un microscopio electrónico de transmisión, lo cual le da una gran definición y se ven con más detalle la disposición y el tamaño de las células, pero se puede ver la epidermis superior o epifilo, la epidermis inferior acá abajo, acá donde dice ST, nos está indicando la presencia de un estoma, y el mesófilo en empalizada, fíjense que tiene 3 estratos de células que son alargadas, se disponen de manera perpendicular respecto a la epidermis, dejando poquitos espacios intercelulares. A medida que vamos adentrándonos en ese mesófilo, las células comienzan a tener una forma más irregular, isodiamétrica, dejando amplios espacios intercelulares, y estamos en presencia de este mesófilo lagunar o esponjoso. Habiendo hecho esta presentación, vamos ahora a detenernos un poquito en la observación y en el estudio del corte transversal de la hoja de camelia. Este preparado, ustedes lo van a ver en la clase práctica, lo van a poder observar, enfocar con el microscopio óptico, entonces van a poder distinguir y observar los diferentes tejidos presentes en esta especie, la camelia, que corresponde a un angiosperma dicotiledónea. Este mesófilo dorsiventral es característico de las plantas de la división, angiospermas clase dicotiledóneas.
Para estudiar la anatomía o la estructura de una lámina, los cortes se hacen generalmente a la altura de la vena media o la costilla. Lo que podemos observar acá en esta imagen es hacia la izquierda el haz vascular correspondiente a la vena media, con el xilema orientado hacia el epifilo, cara superior. Pensemos que la lámina tiene una conexión vascular con el tallo, y el floema orientado hacia la cara inferior. Ambos tejidos, tanto xilema como floema, están rodeados por un casquete de fibras esclerenquimáticas, que están señalados acá con las flechitas negras, que es precisamente un tejido mecánico de sostén cuyas células, recuerden que son muertas y están fuertemente lignificadas. Hacia ambas epidermis, acá podemos encontrar en posición subepidérmica el colénquima, que es el tejido mecánico de sostén característico de las angiospermas dicotiledóneas. Entonces acá está señalado con estas flechitas de color celeste la ubicación del colénquima en posición subepidérmica. Recuerden que el colénquima es un tejido vivo, posee paredes primarias celulósicas, pero con diferente grado de engrosamiento, determinando los diferentes tipos de colénquima. Y alejándonos lateralmente hacia el ala de esta hoja, vamos a poder observar los dos tipos de parénquima. Hacia la epidermis superior, acá tenemos unas celulitas de forma rectangular que se disponen de manera alineada, correspondiente al parénquima en empalizada, mientras que hacia la epidermis inferior las células tienen esa forma más irregular, dejando espacios intercelulares, constituyendo el parénquima esponjoso. En esta especie también podemos encontrar la precipitación de cristales en forma de drusas que se dan en la vacuola del parénquima cristalífero. En forma de drusas son estas estructuras que vemos acá, y también se observan idioblastos, que son células pertenecientes al tejido esclerenquimático, como ya lo vimos en su oportunidad. Bueno, otro ejemplo de importancia agronómica que posee este tipo de mesófilo lo podemos observar en el corte transversal de la lámina de alfalfa. La alfalfa también es una angiosperma dicotiledónea de la familia Fabaceae o leguminosa. Acá a la izquierda tenemos una imagen de la planta con todos sus órganos vegetativos, la raíz, el tallo, las hojas. Y el corte transversal de la lámina es lo que está en esta imagen hacia la derecha, donde se ve claramente la estructura dorsiventral con ambos parénquimas en empalizada hacia el epifilo, el esponjoso hacia el hipofilo, el haz vascular de la vena media con los vasos cilemáticos hacia el epifilo, el floema hacia el hipofilo, y todo el haz vascular rodeado por un casquete de fibras de naturaleza esclerenquimática. Acá también está señalado con estas dos flechitas la presencia de colénquima. Recordemos que el tejido mecánico o de sostén de este grupo de plantas lo constituye el colénquima en posición subepidérmica. Vamos ahora a observar cómo es el corte transversal de un mesófilo isolateral. Estas hojas se denominan unifaciales. ¿Unifaciales por qué? Porque se supone que estas hojas derivan de una hoja cilíndrica que se ha plegado totalmente y ha desaparecido una epidermis, formando o constituyendo este mesófilo isolateral que vemos acá a continuación. Entonces, en un corte transversal de una hoja de lirio, el lirio es una monocotiledónea, podemos observar la epidermis superior o epifilo y la epidermis inferior con el depósito de cutina, formando una cutícula, que es esta película que se ve acá de color rosado, y ambas epidermis interrumpidas por estomas, o sea que acá estamos en presencia de una hoja anfistomática, porque presenta estomas
en ambas superficies epidérmicas. En contacto con ambas epidermis encontramos un parénquima homogéneo clorofiliano. Fíjense acá en contacto con la epidermis superior y con la epidermis inferior. Y la característica o peculiaridad que tiene este tipo de mesófilo es que los haces vasculares están enfrentados. Tenemos numerosos haces vasculares enfrentados y siempre con el xilema en posición interna, o sea, hacia el centro de la lámina. Y el floema, que está en posición periférica, rodeado por un casquete de fibras esclerenquimáticas, que es este capuchón, este capuchito de color rosado que estamos observando acá. Bueno, acá está indicado con esta flecha un haz vascular, con el xilema hacia adentro, el floema hacia la periferia y el floema rodeado por este casquete de fibras. En la zona central de esta hoja estamos en presencia de un mesófilo o un parénquima precisamente incoloro, que no posee cloroplastos. Como dijimos entonces, este tipo de estructura es característico de angiospermas monocotiledóneas, aunque puede haber excepciones. Siguiendo con los mesófilos, con la interpretación de los diferentes tipos de mesófilos, vamos a entrar ahora con los mesófilos de tipo homogéneo o indiferenciado. Bueno, acá nos vamos a detener con un poquito más de detalle, porque vamos a estar refiriéndonos a la familia gramíneas. Las gramíneas o familia Poaceae, desde el punto de vista agronómico, son muy importantes por la relevancia económica que poseen. Y es importante mencionar que dentro de esta familia hay dos subfamilias que se caracterizan o se pueden identificar por los caracteres anatómicos foliares. Y hay otras cuestiones más que ahora vamos a ver a continuación, pero nosotros nos vamos a detener un poquito en lo que son las características anatómicas foliares, en este caso de la subfamilia Panicoideas. Después vamos a hacer referencia a la subfamilia Festucoideas, pero vamos a iniciar entonces a analizar cómo son las hojas de las láminas, de las hojas de las especies de la subfamilia Panicoideas, o también conocidas como plantas carbono 4. Un ejemplo de una especie perteneciente a este grupo de plantas es el maíz. Sea maíz, su nombre científico, maíz, nombre vulgar. Y a la derecha tenemos un corte transversal de la lámina donde vamos a ir mencionando algunas características que posee y que le son propias. Recuerden ustedes que en clases anteriores hemos estudiado en vista superficial los tejidos epidérmicos y ya recordarán que la epidermis de gramíneas es un tanto particular porque está formada por células largas y células cortas. Las células cortas pueden ser silicosas o suberosas y además, por supuesto, la presencia de estomas. El aparato estomático es muy particular porque las células oclusivas tienen forma de halterio o pesa o silla de montar. ¿Qué pasa en la subfamilia Panicoideas? Las células silicosas vistas en superficie tienen forma precisamente de silla de montar. Y en la epidermis vamos a encontrar pelitos o tricomas bicelulares, o sea que están formados por dos celulitas. Y estos tricomas los vamos a encontrar en ambas epidermis, tanto en el epifilo como en el hipofilo. En el epifilo, además de estas células que mencionamos, están presentes unas células que se denominan buliformes. Estas células buliformes son células epidérmicas muy grandes, con forma de gota, paredes delgadas, que tienen una gran vacuola. La vacuola, la función que cumple, como ustedes recordarán cuando estudiamos célula, es fundamentalmente la reserva de agua. O sea que la función que cumplen estas células es de vital importancia precisamente para
dar un indicio del estado hídrico que posee la planta y la lámina foliar, porque son las responsables de ese mecanismo de plegamiento o de enrollamiento cuando la cantidad de agua o el estado hídrico de la planta no es el adecuado, la vacuola pierde agua, las células se plasmolizan y la hoja se pliega o se acartucha para reducir la superficie transpirante. Entonces, en la epidermis de la subfamilia Panicoideas encontramos todos estos tipos de células que acabamos de mencionar y estos pelitos bicelulares. Las características que posee a nivel del haz vascular, los haces vasculares son colaterales, recuerden el xilema orientado hacia el epifilo, el floema hacia el hipofilo, es que en este grupo de plantas está rodeado por una sola vaina de células. Esa vaina de células se denomina vaina parenquimática y tiene una gran particularidad, es que son células muy grandes y que tienen cloroplastos muy grandes. Ya vamos a ver y mencionar brevemente que en estas células de la vaina se produce una fijación de dióxido de carbono por un ciclo distinto a las células del parénquima clorofiliano que se dispone de manera radiada, como si fuesen los rayos de una bicicleta. Entonces el clorénquima alrededor de esta vaina se dispone de manera radiada y las células son más pequeñas con cloroplastos más pequeños. Es también probable encontrar la presencia de parénquima incoloro entre los haces vasculares y esto lo vamos a ver mejor en la imagen que tenemos acá a continuación, que corresponde a un corte transversal de una hoja de Cynodon dactylon, que es la gramilla o gramillón, también perteneciente a la subfamilia Panicoideas, y tenemos varios haces vasculares, acá podemos observar, con el xilema orientado hacia la cara superior, el floema hacia la cara inferior, rodeados por esta vaina parenquimática con células grandes que contiene numerosos cloroplastos, el parénquima de disposición radiado y entre medio la presencia de parénquima incoloro. Una cosa que no dije es que esta disposición radiada es lo que se denomina estructura Kranz o corona. Kranz significa corona en alemán y en realidad está haciendo referencia a esa disposición radiada que tiene el parénquima clorofiliano alrededor de esa vaina parenquimática. Después vamos a ver algunas otras características que poseen estas plantas de la subfamilia Panicoideas. A continuación, entonces, seguimos analizando un poquito el mesófilo homogéneo, pero ahora nos vamos a referir a las láminas de las hojas de plantas pertenecientes a la subfamilia Festucoideas, o también llamadas plantas carbono 3. El esquema que tenemos acá, la imagen, corresponde al agropiro, es una especie forrajera de invierno, y podemos observar acá, bueno, se ve parte de la epidermis superior, que como ya sabemos está formada por células largas, células cortas, silicosas y suberosas, pero las células silicosas en esta subfamilia poseen forma redondeada. Y los pelos o tricomas son unicelulares, como podemos ver acá. Los pelitos están formados por una sola célula, a diferencia del caso anterior. El haz vascular, con el xilema hacia el epifilo y el floema hacia el hipofilo, en este caso está rodeado por dos vainas, ya no una, sino dos. La más interna se denomina vaina mestomática, precisamente por su proximidad al mestoma o al haz vascular, y presenta, como podemos ver acá, sus paredes engrosadas. En posición externa hay otra vaina, que es incolora o parenquimática, que en algunos casos se puede prolongar hacia la epidermis, como podemos observar acá. Pero eso depende de la especie que estemos observando y considerando.
En posición subepidérmica, acá podemos encontrar tejido esclerenquimático con células cuyas paredes desarrollaron pared secundaria fuertemente lignificada, que la función que cumple precisamente es de sostén o mecánico. El parénquima clorofiliano en estas plantas, en las láminas de estas plantas, es homogéneo y no hay presencia de parénquima incoloro. En este corte transversal que tenemos acá en esta diapositiva, que corresponde a la festuca también es una especie forrajera que se utiliza para la alimentación del ganado, podemos observar un corte transversal de la lámina donde se observa bien la epidermis superior, las células buliformes muy pronunciadas de gran tamaño, los haces vasculares, y acá podemos observar las dos vainas que rodean a la vascular, la interna mestomática con paredes engrosadas, la externa parenquimática, y se continúa hacia ambas epidermis. El mesófilo clorofiliano, como podemos observar acá, es homogéneo y no hay presencia de parénquima incoloro. Bien, vamos a ver ahora en este cuadro algunas cuestiones que hemos ido mencionando referidas fundamentalmente a la anatomía, ¿no? Las cuestiones anatómicas de las hojas de las gramíneas, precisamente de la subfamilia panicoideas y festucoideas, pero también vamos a hacer alguna mención muy, muy breve de características bioquímicas y fisiológicas. La subfamilia panicoidea, entonces, son también conocidas como hojas o plantas carbono 4, y dijimos que a nivel anatómico presenta tricomas bicelulares y células silicosas en forma de hueso. Eso es a nivel de la epidermis. A nivel de la vaina, está rodeada por una sola vaina de tipo parenquimática que dijimos que posee cloroplastos grandes. Este tipo de estructura se denomina crans, que es cuando el parénquima clorofiliano se dispone de manera radiada, y hay presencia de parénquima incoloro. Estas plantas poseen 2 ciclos de fijación de dióxido de carbono. Son plantas de alta eficiencia fotosintética, precisamente porque realiza 2 ciclos de fijación que los poseen compartimentalizados. Hay compartimentalización bioquímica e histológica, que son el ciclo de Calvin, el ciclo de Hatch-Slack. Estos conceptos los van a ver con más detalle cuando cursen bioquímica, y en tercer año cuando lleguen a fisiología vamos a estar haciendo referencia a todos estos conceptos e ir integrándolos con cuestiones bioquímicas y fisiológicas. Pero a modo de introducción al tema me pareció interesante mencionarlo, como así también decir que las plantas de la subfamilia panicoides son originarias de climas cálidos, subtropicales, tropicales, y como ejemplos de importancia agronómica tenemos la caña de azúcar, el maíz, el sorgo para cosecha de grano, como así también los sorgos forrajeros y el sorgo de Alepo, que es una maleza muy importante y muy relevante en los agroecosistemas. Las hojas de las plantas carbono 3 o festucoideas a nivel entonces epidérmico posee pelos unicelulares, las células silicosas en este caso son redondeadas. Los haces vasculares están rodeados por 2 vainas, una vaina interna mestomática, recuerden que dijimos con sus paredes engrosadas, y la parenquimática externa con paredes delgadas. En este tipo de hojas no hay estructura trans, como tampoco hay parénquima incoloro, están ambos ausentes. Poseen un solo ciclo de fijación de dióxido de carbono, que es el ciclo de Calvin, que lo realizan precisamente en ese parénquima homogéneo o indiferenciado clorofiliano, y son especies originarias de climas templados o fríos,
Y como ejemplos podemos mencionar, bueno, especies de mucha importancia agronómica, como son los cereales de invierno, el trigo, la cebada, la avena, el centeno, y especies forrajeras de invierno, como la festuca y el agropiro, entre tantas otras especies que hay. A modo de síntesis, mencionar que las plantas con estructura carbono 4 son especies de alta eficiencia fotosintética, alta productividad primaria neta aérea, respecto a las carbono 3. Pero bueno, estas cuestiones las van a ver con más detalle en bioquímica y en fisiología. Acá agregué una diapositiva para mencionar que la estructura panicoide no es exclusiva de las gramíneas. Esto me parece interesante porque existen otras especies pertenecientes a otras familias no gramíneas, como por ejemplo numerosas amarantáceas, que poseen láminas u hojas con estructura panicoide. O sea que estamos hablando de, acá a la derecha, tenemos imágenes de corte transversal de Gomphrena perennis, que pertenece a la familia Amarantaceae, donde se ven numerosos haces vasculares rodeados por una vaina con células grandes, cloroplastos grandes y el parénquima clorofiliano radiado. Y esta anatomía, ya mencionamos que le da a las plantas esa alta eficiencia fotosintética que cuando las condiciones ambientales son adecuadas, crecen y producen mucha materia seca por unidad de tiempo y de área. Tenemos otros ejemplos también de la familia Amarantáceas, como el Amaranthus palmeri, una maleza muy importante, muy difícil de controlar, y otros géneros, otras especies del género como Atriplex, que viven en ambientes salinos, y Chenopodium, que es la quinoa, perteneciente a la familia Chenopodiaceae. Esto es a modo de información adicional, pero me pareció interesante mencionarlo para que no quede la idea de que la estructura panicoide es exclusiva de las gramíneas, sino que también se pueden encontrar en otros grupos taxonómicos. A continuación vamos a hablar del mesófilo homogéneo, muy característico de la hoja de pino. La hoja de pino tiene una serie de particularidades y estructuras adaptativas. Para eso recordemos, ya el pino lo hemos visto en clases anteriores, cuando estudiamos tallo, cuando estudiamos hoja, precisamente hemos mencionado y hemos visto que las hojas son de tipo acicular, forma de aguja, se disponen en manojos o en fascículos, y bueno, pertenecen a la división Gymnospermas, ¿no? Dentro del grupo de las coníferas. Estas especies son originarias del hemisferio norte, de los bosques boreales, y viven gran parte del año cubiertas de nieve, o sea que están adaptadas a vivir en zonas con temperaturas bajo cero y escasa disponibilidad hídrica. Por lo tanto, lo que vamos a ver acá es una serie de adaptaciones a esos ambientes tan adversos. Primero, en la imagen, bueno, de la derecha podemos observar el contorno que tienen estas acículas. Bueno, en este caso es un contorno, una forma semicircular. Y si observamos la parte externa y el tejido que se encuentra en la parte más externa, tenemos una epidermis que está fuertemente engrosada por la impregnación con cutina y el depósito de cutina, con el proceso que ya hemos estudiado que se denomina cutinización y cuticularización. O sea que estas células están fuertemente engrosadas. En posición subepidérmica encontramos una hipodermis que puede tener un estrato de 2 a 3 células, cuyas células también están engrosadas, acá lo vemos teñido de color naranja, naranja fuerte, con sus paredes fuertemente lignificadas y a veces esclerosadas. Si observamos todo el contorno de la epidermis
de esta hoja, vamos a observar que está interrumpida por estomas. Los estomas en esta especie se encuentran hundidos. Las células oclusivas no están a nivel de la epidermis, sino que están a nivel de la hipodermis. Esto es una adaptación precisamente a ambientes donde la disponibilidad del agua es escasa. Y internamente se encuentra ubicada la cámara subestomática en contacto con el mesófilo clorofiliano. El mesófilo clorofiliano está constituido por este tejido que se ve acá de coloración verde y tiene la particularidad de que las células tienen festones o rebordes, y esa forma con esos repliegues precisamente es una adaptación para aumentar la superficie de contacto y la exposición de los cloroplastos a la incidencia de la luz, precisamente por la escasa lámina foliar que poseen. Si observamos también en este mesófilo hay numerosos canales o conductos de tipo esquizógenos que secretan y conducen resinas. El número de estos canales o conductos es variable de acuerdo al tipo, pero estable para cada tipo de especie que estudiemos. Son canales esquizógenos porque se forman por división y separación de células. Esto también lo hemos estudiado en clases anteriores. Y si seguimos observando la estructura de la hoja de pino en la zona central, lo que nos vamos a encontrar... ¡Ay! Toqué esto, perdón. Vuelvo a ponerlo acá. Lo que podemos observar acá es esta capa de células de tipo endodermoide que poseen engrosamientos de tipo casparianos en sus paredes radiales por el depósito de sustancias fenólicas y grasas. En estas paredes radiales entonces se producen estos engrosamientos similares a los que hemos observado cuando estudiamos la raíz. Esta capa endodermoide encierra internamente a dos haces vasculares que son de tipo colateral abierto. Acá tenemos un haz vascular, acá tenemos el otro, con el xilema mirando hacia el epifilo o cara superior, el floema hacia la cara inferior, y todos estos haces vasculares rodeados por un tejido característico y exclusivo de las gimnospermas que se denomina tejido de transfusión. El tejido de transfusión está formado por células parenquimáticas, células albuminosas y traqueidas. Recuerden ustedes, ya lo hemos estudiado en clases anteriores, que el xilema en las gimnospermas está constituido por traqueidas y el floema por células cribosas. Son elementos de conducción bastante evolutivamente muy primitivos, no especializados al nivel de los vasos o tráqueas en la conducción, por lo tanto, tienen esta ayuda o este acompañamiento en la conducción que se le otorga el tejido de transfusión. Vamos a observar ahora a continuación otra imagen de un corte transversal de pino con estas adaptaciones que acabamos de mencionar, la epidermis y la hipodermis fuertemente engrosadas y lignificadas, los estomas hundidos. Acá vemos un detalle, acá a la izquierda vemos un detalle de las células oclusivas que están hundidas a nivel de la hipodermis. Hacia debajo forman la cámara subestomática en contacto con las células del mesófilo y la epidermis fuertemente engrosada y lignificada. Hacia la derecha vemos con detalle, con un poquito más de detalle, el mesófilo con estas células con contorno festoneado, con lóbulos o festones y un conducto esquizógeno que secreta y conduce las resinas. Y en la imagen de abajo a la derecha, la endodermis que encierra o rodea el tejido de transfusión y el haz vascular. Entonces, estas características que acabamos de mencionar hacen referencia a adaptaciones
que poseen estas hojas a estas condiciones ambientales tan adversas. Bueno, a modo de cierre de este tema, a continuación lo que podemos observar son los diferentes tipos de estructura que acabamos de estudiar y de analizar, representados con los símbolos de Metcalfe y Scholz. Ustedes ya se han familiarizado con dichos símbolos y los mencionamos en una de las filminas del inicio de la clase, y podemos observar todos los tipos de estructura y mesófilo que acabamos de mencionar. El dorsiventral está representado arriba a la izquierda, arriba en el medio el isolateral, arriba a la derecha el homogéneo o indiferenciado, y debajo a la izquierda tenemos la estructura panicoide o carbono 4 de las gramíneas y la festucoide o carbono 3 de las gramíneas abajo a la derecha. Ustedes lo que van a tener que hacer en la clase práctica es observar los preparados que les entregue el docente, observarlos al microscopio óptico y poder representar los diferentes tipos de tejidos que observen en el material que están analizando y poder hacer la representación precisamente mediante estos símbolos para ir de esta manera, bueno, resignificando e integrando contenidos, que era uno de los objetivos que nos habíamos planteado inicialmente en el desarrollo de este tema. Vamos a mencionar algunas cuestiones referidas a las adaptaciones de las hojas que tienen a las condiciones ambientales adversas. Para esto me parece interesante reflexionar un poquito respecto a que las hojas de los órganos que poseen las plantas, las hojas son los que poseen la mayor diversidad en cuanto a forma, tamaño, los tipos de tejidos y la disposición de tejidos, y por lo tanto poseen mucha capacidad para adaptarse a los diferentes ambientes. Pensemos que la hoja es el órgano que lleva a cabo el proceso fotosintético, que le permite a la planta sintetizar su propio alimento a partir del dióxido de carbono y el agua, y formar nuevas estructuras, crecer, reproducirse y dejar descendencia. Por lo tanto, si no hay fotosíntesis, no habría vida y ninguno podríamos sobrevivir en este planeta. Y como las plantas habitan diferentes ambientes, es precisamente por este proceso y las adaptaciones que lo pueden hacer. A modo de ejemplo acá, bueno, se presenta una imagen de una planta halófita, en este caso del género Avicennia. Las plantas halófitas son las que habitan ambientes salinos. Para poder vivir una planta en un ambiente donde hay mucha concentración de sales, es indispensable que haga un ajuste osmótico. Entonces, tenemos células especializadas en acumular esas sales en sus vacuolas, y a su vez hay glándulas que excretan esas sales al medio. Esas glándulas se denominan secretoras de sal, que cuando son excretadas al medio, lo que podemos ver acá, que esas sales cristalizan y se depositan sobre la lámina foliar, como se puede ver en esta imagen de la izquierda. Esto es una adaptación a un ambiente extremo. Otro tipo de adaptación es el que poseen las plantas hidrófitas. Hidro es un prefijo que significa agua, por lo tanto son plantas que viven en ambientes acuáticos. ¿Cuál será la limitante en estos ambientes acuáticos? Bueno, precisamente la disponibilidad de oxígeno. Entonces, las plantas que viven en zonas inundables o en ambientes como puede ser un pantano o lugares donde hay acumulación de agua, estas hojas lo que presentan es un mesófilo en empalizada delgado, orientado hacia la cara superior o epifilo, y un gran desarrollo de parénquima lagunar con grandes espacios intercelulares que se denomina erénquima. Ese erénquima o parénquima erífero es el que posibilita la difusión del oxígeno, tan necesario en estos ambientes. Bueno, y
Hay otro tipo de adaptación que también me parece interesante mencionar, que se refiere a las hojas de sol y las hojas de sombra. Este tipo de adaptación se puede observar hasta en hojas pertenecientes a una misma especie, o sea que un mismo ejemplar, depende de la ubicación que tengan las hojas en el canopeo, pueden estar expuestas a mayores niveles de luz, en ese caso hablamos de hojas de sol o heliófilas, y a hojas que están sometidas a menor incidencia de la luz, son las hojas esciófilas o umbrófilas. Bueno, acá es importante mencionar algunas características que tienen unas y otras. Por ejemplo, pensemos en una planta de interior que está adaptada a vivir con baja irradiancia, suelen tener láminas grandes, los colores son verdes más intensos precisamente porque acumulan más granas en sus cloroplastos. Las láminas foliares son más delgadas, tienen menor parénquima clorofiliano, y las cutículas son más delgadas y tienen menor cantidad de estomas, porque tienen menor eficiencia fotosintética, precisamente al no disponer de suficiente luz. Cosa que no ocurre en las hojas donde hay alta incidencia de luz, las láminas son más pequeñas, hay un gran desarrollo del parénquima clorofiliano, porque están especializadas en realizar el proceso fotosintético, y los cloroplastos tienen menor concentración de granas. El número de estomas acá es más frecuente, porque al realizar el proceso fotosintético requieren de mayor intercambio gaseoso. Esto me parece interesante, al menos mencionarlo y plantearlo como una inquietud. Igualmente en fisiología en tercer año este tema se va a volver a ver y vamos a poder realizar la integración de estos contenidos que acabamos de ver en esta clase. Y finalmente, me parece interesante mencionar los usos y la importancia que tiene el estudio de las hojas, tanto su morfología como su anatomía. Las hojas, en muchas especies cultivadas, constituyen el órgano de cosecha. Por ejemplo, en las verduras de hoja. Podemos mencionar como ejemplo, bueno, la selga, la lechuga, la espinaca, la rúcula, entre tantas otras. Por lo tanto, es un órgano de importancia por su consumo y porque hay especies que se cultivan precisamente para cosechar las hojas. Hay otras especies cuyas hojas poseen diferentes usos, como medicinales, condimenticios, tinctorios, para la extracción de metabolitos secundarios, entre tantos otros. Y a modo de cierre y planteándolo como una inquietud, me parece interesante mencionar que el estudio de la anatomía y la morfología de hojas, en muchos casos, y hay mucha información al respecto, permite dilucidar o resolver problemas de incumbencia profesional. Bueno, acá se cita a modo de ejemplo un trabajo científico que realizó el grupo de Martínez y otros investigadores, donde estudiaron precisamente la anatomía foliar de hojas de tomate y observaron que había una variedad que era más propicia a la infectación de oidio y otra que no tanto. Cuando hicieron estudios anatómicos, se pudo ver que la cutícula era una barrera precisamente que frenaba la aparición del inóculo que producía esta enfermedad. O sea que los estudios anatómicos en este caso permiten dar respuesta a una problemática de índole profesional. Y menciono, pero solo a modo de ejemplo también, bueno, mi tema de tesis que hice, está referida, bueno, a la caracterización morfoanatómica de hojas de gonfrena. La gonfrena es una maleza carbono 4 con muchos problemas para su control, de hecho no puede ser controlada, escapa al glifosato y a otros herbicidas, y uno de los motivos por los cuales no puede ser controlado es precisamente por las características anatómicas
y morfológicas que poseen sus hojas, que tienen cutículas sumamente gruesas y depósitos de ceras. Eso hace que los herbicidas y los fitosanitarios que se apliquen no puedan penetrar y ser absorbidos para efectuar un control adecuado. Entonces, me parece que el estudio y el conocimiento de este tema puede dar respuesta a numerosas problemáticas profesionales. Si no tienen ninguna pregunta al respecto, les voy presentando la bibliografía que se utilizó para la preparación de la clase, para que ustedes tengan disponible para estudiar. Y acá, bueno, vamos a hacer mención que ustedes disponen de los apuntes teóricos y teóricos prácticos que elaboran los docentes de la cátedra. Estos se pueden encontrar en formato impreso, que los pueden adquirir en el CEAF, o bien en formato PDF, que se suben y se cargan en el aula virtual. Existen las dos posibilidades. Ahora, como estamos en pandemia, no queda otra opción que recurrir al formato PDF. Tenemos también disponible este libro en formato PDF para aquellos que leen o están un poquito adiestrados con el inglés. El Plant Anatomy tiene unas imágenes muy, muy lindas. De hecho, algunas se sacaron de este libro y puede ayudar mucho para estudiar este y otros temas. Y en la cátedra está disponible el libro de Ebert, el Zooanatomía Vegetal, con muy buenas imágenes, muy buena información, lo mismo que el FAN. El diccionario de botánica, el Fonker, es muy útil su consulta, precisamente para la adquisición del vocabulario específico. Otro libro en formato PDF es Introducción a la Botánica. Y finalmente mencionar el Valla, que es un libro de consulta permanente que escribió, bueno, este profesor, profesor de la UBA, de Morfología Vegetal. Bien, las vías de contacto y todo este tipo de información está disponible en el aula virtual. Ustedes ahí ingresan a la página de la facultad y van a encontrar el material para el desarrollo de las clases prácticas, los PPT para los contenidos teóricos, para evacuar dudas. Bueno, y acá les presento mis correos electrónicos, el institucional de Agro, el Gmail, cualquiera de los dos los consulto permanentemente, y las clases sincrónicas se organizan mediante plataforma Webex, que es la que recomienda la facultad, o bien plataforma Zoom, dependiendo la accesibilidad a Internet. Los alumnos, ustedes generalmente me piden que las clases sean vía Zoom. Y bueno, acá les presento mis horarios de consulta, que actualmente son los martes de 12 a 13 horas. Si no tienen ninguna pregunta para hacerme sobre los contenidos o sobre alguna inquietud que haya quedado al respecto, bueno, damos por finalizada la clase.